Bueno, muy bien, en este video pues vamos a hablar de el docente desde la perspectiva del estudiante. Es algo pues muy importante. Primero la primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es ser buen maestro? ¿Qué es ser buen docente? Entonces, para muchos estudiantes, pues el buen maestro es aquel que tiene metodología, que sabe utilizar las herramientas, que sabe proporcionar el conocimiento, que sabe crear y transformar el pensamiento, es el que tiene la capacidad de solucionar los problemas. También podemos mirar que el buen docente se caracteriza también por algunas, podríamos decirlo así, características como la cordialidad, la cercanía, la entereza, la autoridad, la paciencia, el entusiasmo, la entrega, la humildad, la facilidad de comunicación, la creatividad, la decisión, ser abierto y reflexivo, tener seguridad de sí mismo, son elementos importantes para la docencia. También hace parte de eso tener buena preparación y disposición a la formación continua, tener una capacidad investigadora, que es fundamental, tener responsabilidad, ser motivador, tener capacidad de evaluación, ser observador, ser orientador, tener la capacidad de organización y planificación, una habilidad manual. Podemos decir también que una de las características de este buen docente es que sepa explicar, que sepa dar a conocer, que sepa transmitir el conocimiento, que lo haga con toda la paciencia y una de las cosas importantes, que sepa escuchar. Una de las cosas que de pronto a nosotros se nos ha olvidado, no solamente desde la docencia, sino desde todos los ambientes de la vida, es que se nos ha olvidado la capacidad de escuchar, es decir, de poder comunicar y poder hablar con el otro. Es bien importante entonces tener en cuenta estos aspectos. Vamos ahora a mirar otro elemento. ¿Cómo clasifican los estudiantes a los docentes? Nosotros lo podemos decir. Generalmente uno tiene que ser claro. Los clasifican, o a nosotros los docentes nos clasifican en dos ramas importantes. Buenos y malos. Pero también hay algunos estudiantes que hablan de profesores divertidos, profesores agradables, profesores chéveres, profesores alegres, profesores aburridos, cansones, exigentes, monótonos, mal geniados. Entonces son como las características que se van dando poco a poco y lo que va pues generando el ambiente en las aulas. Son elementos pues que vamos a ir poco a poco también encontrando a lo largo de la experiencia. Pero nosotros, básicamente, el estudiante, él desea que su profesor pues sea chévere, sea cercano, que pueda dialogar con él, y son unas características bien interesantes que debemos de tener como docentes. ¿Qué solicita el alumno a su maestro para considerarlo excelente? Hay varias características, dentro de ellos podríamos decir algunas: que se le entienda, que sepa comunicar, que sepa lo que quiere, que sepa expresarlo con claridad, que aporte material, que aporte conocimiento, que no solamente se dedique al tablero y al marcador, sino que además de eso proporcione otras herramientas que puedan ayudar al estudiante a encontrar el conocimiento. Y lo más importante, que este conocimiento el docente lo enseñe a relacionar con la vida. Es decir, que el conocimiento sea un conocimiento significativo, que sea un conocimiento que sirva para. Eso es fundamental que nosotros pues lo vayamos viendo y lo vayamos teniendo en cuenta. Que tenga buena metodología, que sepa enseñar, que tenga capacidad de llegar al alumno,
que sea didáctico, que sea comprensivo. El maestro, el docente, al estudiante le gusta el maestro que exige, pero que sabe exigir. Debe ser puntual. Debe satisfacer las necesidades de los estudiantes. Debe ser respetuoso. Para otros, pues es el estudiante que los deja salir, los deja jugar, les permite escuchar música. Es el estudiante que el docente que no exige. Pero generalmente, aunque esa sea como el criterio del estudiante, el estudiante siempre espera que su docente sea una excelente, no solamente persona, sino un excelente profesional y sobre todo en lo que tiene que ver en el aula de clase. Realmente se da la atención a las necesidades y expectativas de los alumnos. Hay varias razones. La primera, podríamos decir que no, porque nos quedamos cortos frente a las expectativas de los estudiantes, frente a lo que ellos desean, frente a lo que ellos buscan. Ellos desean de pronto que nuestras aulas sean más dinámicas, que nuestras aulas sean más atractivas, que no sean tan monótonas, que no sean tan cansonas, que no sean tan aburridoras. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos y tampoco se cuenta con los espacios. Hay una de las cosas que realmente el estudiante se queda corto, y no solamente con el docente, sino prácticamente con el sistema educativo en nuestro país, y es cuando nosotros hablamos el caso de los hacinamientos. Hay mucha cantidad de estudiantes de acuerdo al espacio que manejamos en el salón. En otras ocasiones el estudiante no cumple con los requerimientos del estudiante. El estudiante desea ir mucho más allá y el docente a veces se queda corto, le falta dinamismo, le falta entrega, le falta apertura. Y entonces hay una cosa que también es importante, y es la relación que debe haber entre lo que se enseña y lo que se hace. Nosotros debemos ser conscientes que hay en ocasiones que nuestros estudiantes se quejan porque dicen, no, ese profesor enseña una cosa, pero hace otra. Entonces es fundamental que nosotros vayamos teniendo en cuenta. Por otro lado, la enseñanza o el conocimiento que transmite en ocasiones no se da como herramienta que le permita al estudiante para solucionar los problemas y las dificultades en la vida cotidiana, lo que no le permite autoevaluarse, no le permite hacer una reflexión de lo que hace y de lo que se propone en la vida y cómo este debe servir a la sociedad, es decir, ese conocimiento que el docente me da, ¿para qué me sirve? Entonces, digamos que ahí es donde está como el problema, o sea, se queda el conocimiento en el salón, pero no se da la aplicabilidad. Y por otro lado, generalmente el conocimiento se mide a través de notas, y las notas generalmente no miden lo que el estudiante realmente aprendió, ni cómo lo puede aprovechar, ni cómo lo puede llevar en la vida. Desde este punto de vista, podemos decir que es una herramienta, incluso este trabajo que nosotros hemos hecho, es una herramienta para mirar, de hecho, nuestra vida y nuestra práctica como docentes, para relacionar nuestra vida y nuestra práctica como docentes, para evaluar, para mirar cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir cambiando, cómo se puede ir implementando nuevas teorías, cómo se pueden ir implementando nuevas estrategias que nos ayuden en el aula a construir el conocimiento, a transformar el conocimiento, que ayuden al estudiante, no a ser el receptor, sino a que el estudiante mismo encuentre la capacidad y encuentre el camino para él mismo llegar al conocimiento, para él mismo construir su propio conocimiento. Uno de los elementos que quizás nos está faltando, uno de los elementos que quizás nos está quedando pues enredado en nuestra vida académica, tiene que ver precisamente con eso,
en que nosotros nos falta abrirnos un poquito más para comprender que el estudiante es el que debe llegar al conocimiento, que no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, porque no siempre ni va a estar el papá, ni va a estar la mamá, ni va a estar el docente, sino que habrá momentos en los cuales a él le toca enfrentarse a la vida solo, buscar las soluciones, solucionar los problemas, solucionar las dificultades, solucionar los inconvenientes, y ahí es donde él va a aplicar lo que aprendió en la clase. Muchas gracias por su atención y esperamos pues que este video sea y haya sido un aporte para comprender la actividad docente. Recordemos que una de las cosas que estamos trabajando y que realmente nos interesa es cómo nos ven los estudiantes a nosotros los docentes. Muchas gracias.